Entonces, a la exposición de la palabra de Dios, vamos a abrir nuestras Biblias en la carta a los Gálatas. Carta a los Gálatas, capítulo 6. Vamos a ver a partir de los versículos 1 al versículo 5. Carta a los Gálatas, capítulo 6, versículos del 1 al 5. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Porque cada uno llevará su propia carga. Vamos a tener unas palabras de oración nuevamente. Padre, Señor nuestro, te pedimos en esta hora donde tu palabra será predicada, que tú prepares a tu iglesia para poder recibir tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Hermanos, aquí estos 5 versículos que nosotros hemos leído, el apóstol Pablo nos está instruyendo de cómo nosotros debemos tratar con el hermano que es sorprendido en alguna falta. Y nosotros vamos a dividir el mensaje en 3 partes. Primeramente, vamos a hablar con respecto a eso que Pablo afirma en el versículo 1, que un hermano, un creyente verdadero, él puede ser sorprendido en alguna falta. Él no es perfecto y eventualmente él puede tropezar y puede caer. En segundo lugar, ¿qué es lo que la iglesia debe hacer cuando un miembro fuere sorprendido en alguna falta? Y en tercer lugar, veremos cuál es el espíritu, cuál es la manera de reaccionar de aquellas personas que se van a acercar al hermano en pecado, al hermano que cayó. Y vamos a ver cómo Pablo habla por lo menos de 4 actitudes, 4 maneras que debe caracterizar a aquel que debe cuidar del hermano que cayó en pecado. Mi propósito, hermanos, en primer lugar, es traer una palabra de esperanza, una palabra de aliento, de ánimo a aquellos que han sido sorprendidos en alguna falta y mostrar a través de este pasaje cómo Dios ha provisto instrucciones para que estas personas sean restauradas. También mi objetivo y mi oración es despertar a la iglesia precisamente a esa responsabilidad que tenemos de cuidar los unos de los otros, especialmente cuando nosotros caemos en pecado. Ha habido muchas críticas sobre la iglesia, críticas negativas, como siendo el único ejército que deja a sus heridos atrás. Todo ejército, cuando un soldado recibió un tiro, los otros vienen, lo levantan, lo cargan y procuran salvarlo al soldado herido. Pero la crítica que se le hace a la iglesia es que ésta acostumbra a dejar a nuestros heridos tirados atrás en el camino. La iglesia tiene la responsabilidad de cuidar los unos de los otros. Y para hacer precisamente lo que Pablo dice aquí, es necesario que tengamos humildad y vivamos de una manera quebrantada delante de Dios, sabiendo que no debemos compararnos con otras personas, sino apenas ver aquello que nosotros mismos hacemos delante de Dios. Vamos a ver entonces en primer lugar, nuestro primer punto, que nos habla, como dice el versículo 1, que es posible que alguien sea sorprendido en alguna falta.
Es obvio que Pablo no está refiriéndose aquí a personas que no son creyentes o personas que no sean parte de la iglesia. Tanto por el contexto, Pablo se está dirigiendo a la iglesia que está en Galacia, llamándolos precisamente hermanos, dejando claro que estos son miembros de la iglesia y que eventualmente es sorprendido en alguna falta. El texto puede dar la impresión de que la iglesia sorprende a alguien justo en el momento de estar haciendo algo errado. Y la imagen puede ser esta. Alguien está haciendo algo secreto, algo equivocado, y viene alguien por sorpresa y dice: ¡ah! Te sorprendí haciendo algo equivocado. Y como se puede decir, lo cogí justo con las manos en la masa. El texto da la impresión de que puede ser de esta manera que escribe aquí el apóstol Pablo. O visto de otra manera, que algún hermano de repente fue sorprendido, como que él fue tomado por el pecado, sorprendido por el pecado. No era su intención, por supuesto, no fue algo planeado, pero por alguna debilidad, él cayó en ese pecado. Entonces, él fue sorprendido por el pecado y no por alguien, ¿verdad?, de dentro de la iglesia que lo sorprendió con las manos en la masa, sino que él huía del pecado. Pero resulta que el pecado corrió más que él y lo adelantó y lo atrapó. Y entonces el pecado lo sorprendió y saltó sobre él como un león sobre su presa. Y la persona entonces fue sorprendida con aquella tentación súbita y violenta. Y él entonces cayó. Puede que sea este el punto o el sentido que Pablo está dando aquí a lo que él dice en este primer versículo. Porque si él se está refiriendo a hermanos, ¿sí?, a creyentes en Cristo, nosotros no debemos imaginar que sea propio del creyente hacer planes sobre cómo él va a pecar. Como que el pecado es una cosa premeditada en la vida del creyente. El pecado siempre tiene que ser un accidente en la vida del creyente. El creyente debe ser siempre tomado por sorpresa por el pecado y no debe ser algo que él planifique, algo que él medite hacer, que hace planes de cómo se va a pecar. No. Los impíos que no conocen a Dios, estos son los que hacen esta cosa. El Salmo 36, versículo 4, dice del impío: medita maldad sobre su cama, está en camino no bueno, el mal no aborrece. El Salmo 140 dice también lo mismo acerca de los malvados, que traman maldades en su corazón, que cada día provocan guerras. Proverbios 4:16, porque ellos no duermen a menos que hagan el mal y pierden el sueño si no han hecho caer a alguno. Y finalmente, Miqueas, capítulo 2, versículo 1, dice: ay de los que planean la iniquidad, los que traman el mal en sus camas. Al clarear la mañana lo ejecutan porque está en el poder de sus manos. Hermanos, definitivamente no. El verdadero creyente no planifica pecar, sino que él es eventualmente sorprendido por el pecado. Porque si él hace eso, o de hecho el bien no puede ser un verdadero creyente, o su situación es mucho más grave de lo que parece. Porque su corazón está enredado en el pecado. Su mente se ha oscurecido de una manera tal y su conciencia ya no está dando las señales correctas para avisarle acerca de su condición. Y esto ya es algo muy grave. Pero es muy probable que Pablo esté hablando aquí de un hermano que estaría viviendo su vida tranquilamente y de repente el pecado como un león salta sobre él. Por eso Pablo usa la palabra sorprendió, o uno que ha sido sorprendido en alguna falta. La tentación pudo haber sido repentina y violenta y fue atacado por algo que superaba sus fuerzas. Tal vez el hermano no estaba velando, no estaba vigilando sin la armadura de Dios, y entonces fue sorprendido, fue atrapado por no estar como un soldado en su puesto guardando, y entonces cayó. Es más probable que sea en este sentido lo que Pablo esté diciendo aquí. Entonces,
Vemos que esta es una posibilidad y no es en vano que el Señor Jesucristo enseñó a sus discípulos, como bien hemos meditado también hoy en el tiempo de oración, en Mateo capítulo 26, versículo 41, velad y orad para que no entréis en tentación, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. El espíritu está dispuesto. Nosotros hemos sido perdonados de nuestros pecados, hemos sido reconciliados con Dios, y Dios por Cristo nos aceptó como sus hijos, fuimos justificados delante de Él como el juez de todo el universo, pero todavía tenemos la naturaleza pecaminosa morando dentro de nosotros. El viejo hombre todavía permanece en nosotros, y este viejo hombre siempre está esperando, siempre está buscando el momento perfecto para volver a enseñorearse de nosotros y para volvernos a dominar. Y lamentablemente, a veces, esto es lo que ocurre. Así que, cuando hemos sido exhortados, cómo hemos sido exhortados en esta mañana en oración, Dios en su providencia también nos quiere volver a exhortar en esta hora. Así que aprendamos entonces la necesidad de vigilancia. Necesitamos no solamente no pecar, sino que evitar todo aquello, evitar todo camino, toda situación que nos pueda llevar a pecar. Vigilancia. Necesitamos tomar medidas sabiendo que la carne es débil. Los creyentes que se aproximan demasiado al pecado pensando que son fuertes o suficientes, ellos a veces se llevan sorpresas terribles. Si nosotros sabemos que somos pecadores y que la tentación que hay en nosotros es enorme y que nuestros enemigos no son carne ni sangre, sino poderosos principados y potestades ante los cuales por nosotros mismos no tenemos ninguna posibilidad. Si tenemos conciencia de que este camino en el cual estamos andando, allá más adelante hay una zona resbaladiza, debemos entonces ser sabios y cambiar de caminos en vez de intentar enfrentar el mal, enfrentar la tentación y terminar siendo sorprendidos por el pecado. El creyente debe evitar no solamente el pecado, sino todas las ocasiones que le pueden llevar a él a pecar. La Biblia nos dice en Romanos capítulo 13, versículo 14, vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Si pasar por algún camino específico, tus ojos son tentados en alguna cosa, no vayas por ese camino. Si navegar por ciertas páginas de internet te lleva a curiosear en otras que no conviene, evita esas páginas. Si hablar de ciertas cuestiones o ciertos temas en particular llevan a tu lengua a pecar contra Dios y a pecar contra otros, evita entonces ese tipo de conversaciones, evita ese tipo de temas, o evita hablar con ciertas personas que te llevan a pecar. No proveer para los deseos de la carne, en ese mandamiento está implícito el conocer también mis deseos de la carne, ¿verdad? Porque no puedo evitar aquello que no conozco. No proveer para los deseos de la carne, está implícito que yo debo conocer los deseos de mi carne. Si yo conozco esos deseos, entonces debo evitarlos y no proveer para ellos. Entonces el creyente no solamente debe huir de la tentación, sino que él debe huir también de todas las ocasiones en que él sabe que va a ser tentado. Huir de determinadas compañías, huir de determinados ambientes, para no ser sorprendido por el pecado cuando uno menos lo espera. Por eso la Biblia nos dice en 1 Corintios 10:12, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Cuidado que no caiga, dice otra traducción. Porque la tentación, ella viene de manera súbita, de manera sorpresiva. Y Satanás sabe exactamente la hora en que tentarnos. Y el pecado puede venir sobre nosotros repentinamente y nos toma y se enseñorea de nosotros y acabamos haciendo aquello que nosotros no queríamos hacer, pero por causa de la flaqueza de nuestra carne acabamos entonces cediendo. Pero algo que aprendemos también aquí es que el creyente no es perfecto. El creyente no es perfecto. Algunos caen en el lado de pensar de que como no somos perfectos, ellos se dan la libertad de pecar.
Otros, sin embargo, caen en el otro extremo de pensar que el creyente es perfecto, que está la posibilidad de la perfección. Uno de los que pensaban de esta manera era el gran predicador John Wesley, un hombre de Dios. Creía en esta posibilidad, pero es equivocada. Él enseñaba con respecto al bautismo del Espíritu Santo como siendo el bautismo del perfecto amor, y que llega a una altura en la vida del creyente que él recibe este bautismo del perfecto amor y pasa así entonces a amar a Dios perfectamente y amar al prójimo perfectamente. Entonces él no puede pecar y entra en un estado de perfección absoluta. Nosotros no creemos así. O no vemos que la Biblia enseñe esto, sino que entendemos que la palabra de Dios coloca la perfección como algo que el creyente debe alcanzar, como algo que el creyente debe buscar. Es claro que debemos buscar ser perfectos. Cristo lo mandó: sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Aunque el estado que debemos alcanzar es la perfección, no quiere decir que ella será alcanzada aquí en este mundo. No lo será. Aunque busquemos con todas nuestras fuerzas agradar a Dios a la perfección, nunca lo podremos. Nosotros tendremos que convivir con esta naturaleza pecaminosa, con el pecado que habita en nosotros, que provoca conflictos, que provoca guerras, que provoca luchas constantes hasta el último día de nuestra vida. Nosotros debemos buscar, sí, la perfección, pero humildemente tenemos que reconocer que ella se nos será dada solo en el mundo venidero, cuando el Señor Jesucristo regrese por segunda vez a darnos cuerpos nuevos, resucitados, transformados y glorificados en su poder. Entonces, estamos enfrente de esta triste posibilidad de que un hermano puede sí ser sorprendido en alguna falta, y no deberíamos sorprendernos cuando esto sucede. No porque nosotros lo esperemos, no porque esperemos que esto sea lo que suceda, sino porque sabemos que existe la posibilidad de que suceda. Que seamos una comunidad, una comunidad de pecadores, pecadores redimidos, sí, pero todavía pecadores. Y no es que debemos ver el pecado como una cosa natural y acostumbrarnos a ello, pero también, por otro lado, cuando un hermano es sorprendido en alguna falta, no pensar que es el fin del mundo. No pensar que el Señor perdió de vista a su iglesia, a sus hijos. No pensar que el Evangelio ya no sirve. No pensar que la iglesia, los fundamentos que Cristo puso en ella, ya no sirve. Porque hay personas que sí culpan al Evangelio y culpan a la iglesia cuando algún hermano es sorprendido en alguna falta. ¿Qué evangelio es ese?, dicen ellos. ¿O qué iglesia es esa? O el pastor fulano fue sorprendido en algún adulterio. O tal hermano fue sorprendido robando dinero en la iglesia. Eso verdaderamente no funciona. Las personas suelen colocar la culpa en el Evangelio o en la misma iglesia, pero es porque esas personas no han comprendido que el propio Evangelio y la propia iglesia es la que dice eso. Que nosotros somos pecadores, que somos falibles, y si fallamos es porque en algún momento nosotros dejamos de seguir el Evangelio y dejamos de seguir aquello que el Evangelio enseña. Somos nosotros quienes dejamos de ser fieles a la palabra de Dios y dejamos de andar conforme a los caminos del Señor. No es culpa del Evangelio, no es culpa de los fundamentos que Dios dejó en su iglesia. Así que si alguno fuere sorprendido en alguna falta. En segundo lugar, ¿qué es lo que la iglesia debe hacer cuando un miembro fuere sorprendido en esa falta? La iglesia debe corregir a ese hermano. Y Pablo coloca esa responsabilidad en aquellos a los cuales él llama espirituales. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle. Esa palabra restauradle también significa corregidlo. ¿Qué es lo que Pablo quiso decir con esto? ¿Quiénes son estos espirituales que deben corregir al hermano que ha caído y que fue sorprendido en alguna falta? Puede haber dos posibilidades. Pablo puede estar refiriéndose aquí a los miembros de la iglesia que son los más maduros, los más experimentados, los que llevan una vida más consistente y que pueden tener una cierta autoridad espiritual para acercarse al hermano que fue sorprendido y corregirlo. Pero esta interpretación tiene una dificultad,
Y es que ella introduce dentro de la iglesia una división entre hermanos carnales y hermanos espirituales entonces. Los carnales son aquellos que andan según la carne y que son sorprendidos en alguna falta. Y los espirituales son aquellos que nunca son sorprendidos en ninguna falta. Tal vez una mejor interpretación pueda ser que Pablo se esté refiriendo al liderazgo de la iglesia. Y cuando él los llama de espirituales, no significa que los otros no lo sean o no lo deban ser, sino que esto por sus vidas consistentes, por sus vidas maduras en el ministerio, estos son los que lideran la iglesia, son los ancianos, son los pastores de la iglesia que son llamados espirituales, y no solamente porque ellos viven una vida en el Espíritu y sirven, por tanto, de ejemplo a los demás, sino que también porque ellos fueron capacitados por el Espíritu, con el don y con el oficio necesario para gobernar la iglesia y pastorear la iglesia de Cristo. Tal vez esta sea una mejor interpretación, pero caben que los dos puedan que sea posible. Que también hermanos maduros, capacitados, hermanos que viven vidas consistentes, puedan acercarse a un hermano y corregirlo también si éste cae en alguna falta. Tanto unos como otros, Pablo los llama de espirituales. Fíjese que Pablo no dice, vosotros que sois sabios, restauradles. O vosotros que conocéis mejor los mandamientos de Dios. Tampoco dice, o vosotros que sois más santos. No dice, o vosotros que tenéis una fe más grande. Pablo dice, vosotros que sois espirituales. ¿Por qué el apóstol Pablo usó esta palabra espirituales? El apóstol está aquí recordando a los Gálatas su deber. Los instruye acerca de su deber, a saber que deben ser espirituales. Si son espirituales, les incumbe también hacer lo que corresponde a hombres espirituales. Esto es sencillo. Una persona espiritual es aquella que tiene al Espíritu Santo morando en ella y está siendo gobernado por Él en su vida. Esa es una persona espiritual de manera tan sencilla. Alguien que tiene el Espíritu y está siendo gobernada y guiada constantemente por el Espíritu en su vida. Y Pablo da por evidente que los hermanos de Galacia son espirituales, que son personas que viven en el Espíritu y no en la carne, que son personas que tienen los frutos del Espíritu y lo imitan en sus vidas. Al Espíritu Santo se lo llama el Paracleto. Vamos a dar algunas características acerca del Espíritu para poder tener un poco más de noción por qué debemos ser espirituales si tenemos el Espíritu. Al Espíritu Santo se lo llama el Paracleto. La palabra griega traducida para esto es consolador o consejero. Vayan quedándose con estas palabras. Lo que tenemos que imitar al Espíritu si somos verdaderamente espirituales. Consolador, consejero, como aparece allí en Juan 14, en Juan 26, en Juan 15. Paracletos. Esta palabra correctamente quiere decir uno que ha sido llamado a estar al lado del otro. Al lado del otro. La palabra lleva una segunda idea sobre el propósito del que ha sido llamado a cumplir una función al lado de ese al cual ha sido puesto. Es decir, a ser un consejero, a ser de apoyo o a suplir la necesidad. Este consejero, Paracleto, es Dios el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, que ha sido llamado a estar a nuestro lado. Él es un ser personal y habita en cada uno de los creyentes. El Espíritu Santo también es nuestro abogado. Vayan quedándose con los términos. Cuando nuestra conciencia nos acusa ante Dios, el Espíritu Santo nos protege y nos consuela. Y esto Él lo hace dando un buen testimonio a la conciencia del creyente y a la confianza en la misericordia de Dios. En Romanos capítulo 8, versículo 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo se encarga de atenuar, de disminuir, debilitar la fuerza, el efecto, la potencia y la intensidad y cubriendo completamente el pecado del creyente. Y ensalzando, por otra parte, escucha bien, su fe y sus buenas obras. Todo esto lo hace el Espíritu Santo. Es nuestro abogado. Pero también
es llamado el Consolador. Tener el Espíritu Santo como nuestro Paracleto es tener a Dios mismo habitando en nosotros como creyentes. El Espíritu nos enseña la palabra de Dios, nos conduce a la verdad, Él nos recuerda lo que Jesús ha hecho por nosotros en la cruz, Él nos recuerda lo que Jesús nos ha enseñado, de modo que podamos depender de su palabra en los tiempos difíciles en nuestra vida. El Espíritu obra en nosotros dándonos la paz, su amor, su gozo. Él consuela nuestros corazones y mente en un mundo atribulado. Tener el Espíritu Santo en nuestras vidas como nuestro Paracleto es tenerlo como nuestro Consolador, como aquel que nos alienta, como nuestro consejero y como nuestro abogado. Todo eso es parte de su presencia en el creyente. Y Pablo dice aquí, si algún hermano ha sido sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle. Ser espirituales no es ser un santurrón. Ser espiritual es imitar al Espíritu Santo en todas estas cosas. Los que imitan al Espíritu Santo, adoptando esa misma actitud respecto a los pecados de sus semejantes, estos son espirituales. ¿Qué diferencia a la obra de Satanás, verdad? Y de todos aquellos que lo siguen a Satanás. Él es llamado diablo, detractor, calumniador, acusador, porque no solamente él nos acusa y hace empeorar aún más nuestra mala conciencia ante Dios cuando nosotros pecamos, sino que también él denigra lo bueno que hay en nosotros y habla mal de nuestros méritos, habla mal de nuestras obras. Tú eres un inservible, tú no sirves para nada. Y también machaca nuestra confianza allí en nuestra conciencia. Por eso el creyente, cuando es una víctima del diablo en este sentido, se paraliza, porque su confianza ha quedado pisoteada, sus buenas obras han sido atacadas. A él lo imitan los que son suyos, adoptando esa misma actitud respecto a los pecados y aún de las obras buenas de sus semejantes. Estos son los que agravan, divulgan los pecados de los hombres y en cambio rebajan, censuran, enjuician las obras de los demás. Dice San Agustín al comentar este pasaje: no hay nada en que se pueda conocer mejor al hombre espiritual que la forma como trata los pecados ajenos. No hay nada en que se pueda conocer mejor al hombre espiritual que la forma como trata los pecados de otros. Este piensa más en absolver a su prójimo que en exponerlo a las burlas. Este prefiere el ayudar que injuriar. Al hombre carnal, en cambio, lo conocerás en que se ocupa en el pecado ajeno solo para juzgar y vituperar, así como aquel fariseo escarneció al publicano sin compasión alguna. Hermanos, dijo Pablo, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle, corregirle. Aquí está una única palabra de la que tiene que hacer la iglesia cuando algún hermano es sorprendido en alguna falta. Corregirlo. Corregirlo. Es lo que significa esta palabra, restaurarle. El punto es que la corrección es la medida a ser tomada. Corrección significa tomar aquello que está errado. Es tomar aquello que fue hecho mal y colocarlo en el rumbo correcto, volverlo al camino correcto. Eso significa corregir. Lo que está hecho mal, que se ha desviado, colocarlo en el rumbo correcto, volverlo al camino. Y existen varias maneras de corregir a un hermano que fue sorprendido en alguna falta. Tú puedes alertar a ese hermano, porque a veces alguien fue sorprendido en una falta y no siempre todas las dimensiones del error de ese hermano, de aquella persona, están claras, ¿verdad? Entonces hace falta hace parte de esa corrección
acercarnos a la persona que está cometiendo la falta y aplicar la corrección a esa persona. Instruir a esa persona en la palabra de Dios para mostrar en qué ella está fallando y en qué consiste su falta. Esto podría ser una de las maneras. Pero a veces, no solo esto termina siendo suficiente. Entonces es necesario llegar y confrontar a la persona y mostrar a aquella persona que ella tiene que asumir las consecuencias de su falta. A veces las consecuencias de esa persona solo son entre esa persona y Dios. Una persona peca, no peca contra otro, peca contra Dios, y la consecuencia que ella sufre es entre ella y Dios. Pero a veces algunas faltas envuelven a otras personas, y otras personas resultan lastimadas, resultan agraviadas, y corregir entonces a un hermano en esta falta puede a veces significar llevar a aquel hermano a reparar sus errores, a pedir perdón, a reconciliar, a restituir, a restaurar y volver y a devolver lo que él quitó. ¿Con qué fin? Con el fin de deshacer todo el mal que él hizo. Y es precisamente eso que los espirituales, los líderes de la iglesia, deben hacer con el hermano que cayó. Pero eso también puede significar una medida más seria. Puede significar advertir al hermano que si él no enmienda sus caminos, se le puede quitar los privilegios de la iglesia y hasta ser retirada su membresía de la iglesia. Porque se espera que tropecemos, sí. Se espera que caigamos, pero una cosa muy distinta es perseverar en el pecado, endurecer el corazón, no querer arrepentirse, no querer humillarse al ver los problemas que ha causado. Esto muestra que el problema es más profundo. De que tal vez esta persona quizás ni siquiera sea creyente al encontrar en este estado. Y a veces esta corrección puede incluir que la persona sea excluida de la iglesia. ¿Por qué? Porque si después de todas las correcciones, si después de todas las tentativas de tratar de volver a ese hermano por parte de los espirituales, esta persona no ha cambiado su actitud, ni quiere subsanar los daños, entonces ella podrá ser excluida de la iglesia, porque no hay en ella un espíritu de arrepentimiento y de quebrantamiento. Dios no espera que nosotros seamos perfectos, no lo espera. Pero si el quebrantamiento, la humildad, el reconocimiento de nuestros pecados y la disposición de rectificar, eso sí Dios lo espera. Esto también nos enseña que si vemos a algún hermano en alguna falta, debemos ir a corregir y no regar a toda la iglesia lo que el hermano ha hecho. Es una tremenda falta dentro de la iglesia, porque somos muy dados a eso. Vemos a alguien que ha hecho algo mal y vamos y lo contamos a otro, y ese hermano va y lo cuenta a otro, y resulta que llega un momento que toda la iglesia está orando por ese hermano, pero nadie se acercó al hermano para poder corregirlo. Eso se llama chisme. Eso se llama maledicencia. Porque cuando uno ve que alguien ha caído en pecado, la actitud debe ser ir y corregirlo. O si no, llevar el caso a quienes pueden hacerlo, a los espirituales, a los líderes que van a encaminar el asunto para que sea hecho de una manera adecuada. Debemos cuidar los unos de los otros, y esta es una manera real. Pero esto también nos enseña que el hecho de que el hermano ha caído en pecado no quiere decir que él esté perdido. No quiere decir que él esté perdido. Él es dado a la corrección. Él puede ser restaurado porque él es un hijo de Dios. Así que tengamos esperanza y confianza y demos crédito al amor de Cristo para con él. Él fue sorprendido, sí, pero cayó en su debilidad. Es un hermano en Cristo que necesita apenas de una corrección para enmendar sus caminos. Y digo esto, hermanos, porque a veces nosotros observamos a las personas que caen y las despreciamos inmediatamente. ¿Verdad?
y las condenamos al infierno en nuestros corazones. Pero Pablo dice aquí que tales personas pueden ser corregidas, pueden ser restauradas, pueden ser restituidas. En primer lugar, vimos que una persona es posible que sea sorprendida en una falta. En segundo lugar, la actividad de la iglesia, cuando esto sucede, los que son espirituales son los que deben corregir al hermano en falta. En tercer lugar, el apóstol Pablo recomienda 4 actitudes que deben caracterizar esa corrección. La primera es que debemos hacer esto con espíritu de mansedumbre. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarles con espíritu de mansedumbre. Otra traducción dice, con espíritu de blandura. En una ocasión estaba Cristo con Juan y con Jacobo. Estos quisieron mandar que descendiera fuego del cielo sobre los samaritanos. Así como lo hizo Elías, ellos querían hacer también lo mismo. Pero él se lo prohibió diciendo, ¿no sabéis de qué espíritu sois? Esto no concuerda con el espíritu con los cuales ustedes son. ¿No sabéis de qué espíritu sois? El Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas, sino para salvarlas. De igual manera, también nosotros debemos pensar no en cómo perder al hermano que peca, sino en cómo salvarlo. Este primer paso del que va a corregir a algún hermano que está en falta, él debe ser caracterizado por la blandura, por la mansedumbre, y no por las palabras ásperas, no por censuras violentas, no por mala educación o dureza, sino tratar con blandura. Porque nosotros partimos del supuesto que es nuestro hermano que fue sorprendido en una falta. Un hermano que al ser advertido, que al ser corregido, él será restaurado de su camino. Porque si nos acercamos a alguien que ha caído, y ya nos acercamos a él condenando a esa persona, criticando a esa persona, no estamos contribuyendo para que ella entonces sea restaurada. Porque la palabra dura, ella provoca el furor, pero la palabra blanda, ella desvía la ira. Pero cuando la persona que cayó, ella percibe el trato blando, ese trato con amor, sin condenación, sin censura, que el otro no está buscando su propio interés, esa persona va a ser entonces convencida de esa actitud a través del amor con el cual el hermano vino a tratar con ella. ¿Cuántas veces, hermanos, hay hermanos bien intencionados, se acercan a corregir a alguno que cayó en pecado, pero por falta de sabiduría, por falta de tacto, por falta de experiencia, termina condenando y criticando? Eso te ha pasado a ti y eso me ha pasado a mí. Y quizás lo que está diciendo es verdad, pero lo está diciendo sin amor, sin blandura, sin mansedumbre. Discutiendo este tema en Romanos capítulo 15, versículo 1, el apóstol Pablo dice, no tengo aquí el versículo, pero quisiera poder leerlo. Capítulo 15, versículo 1. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Podemos ver aquí la delicadeza y la moderación que adorna el espíritu de Pablo. Él habla solo de flaquezas y pronuncia la palabra débiles. Pero hay gente tan rápida para condenar y poner en ridículo a otros que hablan de herejías, de crímenes contra la iglesia, de escándalos, de falta de salvación. Pablo, en cambio, llama a aquellos pecados, sean los que fueren, flaquezas. Y a los pecados en la iglesia los llama, y a los pecadores, en la iglesia los llama débiles. Porque Pablo aquí está hablando con la lengua del Paracleto, no con la lengua del diablo.
Hermanos, no es mi intención, créame, acusar a nadie aquí, ni señalar a nadie, sino que todos, para poder edificar a nuestros hermanos, todos para poder edificar a la iglesia, debemos tener este espíritu de mansedumbre a la hora de exhortar y corregir a alguien. Porque todos estamos llamados a ser espirituales en nuestras vidas en Cristo, si es que el Espíritu Santo mora en nosotros. Así Cristo gobierna a su iglesia según esta norma. Siempre habrá algunos pecadores y algunos que caigan, a fin de que los más fuertes tengan un motivo para poder ejercer la mansedumbre. ¿Y saben para qué más? Para que el amor en la iglesia no quede ocioso. Porque si ninguno cayéramos, no pudiéramos mostrar el carácter misericordioso, amoroso, perdonador de Cristo en la iglesia. Esto sirve también cuando nosotros corregimos a nuestros hijos. Vale para lo mismo. Esto sirve también para las esposas cuando critican a sus maridos. Esto sirve para los maridos cuando vienen a recordar a sus esposas cuando están haciendo algo mal y lo hacen de manera áspera. ¿Quién no cayó en esto, hermano? ¿Quién no está cayendo en esto? El marido puede estar en la verdad, la mujer puede estar en la verdad, y los padres pueden estar en la verdad cuando exhortan a sus hijos, pero es la forma de corregir. Es el tono de la voz. Es la falta de blandura. En segundo lugar, debemos de guardarnos para no ser también tentados. Considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Lo que Pablo está diciendo es lo siguiente. Cuando vayas a corregir al hermano que cayó en alguna falta, recuerda que podrías haber sido tú. Podrías haber sido tú. Tú podrías haber hecho la misma cosa. Así que quita el orgullo, quita la arrogancia de tu corazón pensando que tú eres mejor o superior, sino que guárdate para que tú tampoco seas tentado, porque la tentación nos persigue a todos sin distinción, inclusive a los espirituales. Y todos nosotros somos tentados de muchas maneras. ¿Por qué Pablo dice esto? Pablo dice esto, hermanos, porque no hay cosa peor que caer en aquello que has sido corregido a otro con tanto orgullo. No hay cosa peor que caer en aquello que has corregido a otro con tanto orgullo. Porque eso te quita autoridad, porque eso te quita fuerza, le quita fuerza a tu corrección. Por eso aún los espirituales, que son los capacitados para llevar a cabo esta corrección, pueden ser tentados de la misma manera. O debes saber que lo que está corrigiendo en otros, él no es mejor en aquello que está corrigiendo. Todos somos pecadores, todos somos falibles y todos podemos ser tentados de la misma manera y en los mismos pecados. La tercera actitud que Pablo recomienda aquí en el versículo 2 es sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Las cargas aquí son aquellas cargas que son afectadas precisamente, causadas por la caída del hermano en el pecado. La tristeza, la culpa, la angustia, todo el sufrimiento que el pecado nos causa son fardos pesados colocados en nuestras espaldas. Y es algo bueno que la iglesia se acerque y ayude a esos hermanos que fueron sorprendidos en el pecado para poder llevarlos con ellos. Sobrellevar los unos las cargas de aquellos que pecaron y están en angustia. Hermanos que fueron heridos por el pecado, hermanos que son genuinos y verdaderos y que a veces llevan fardos muy grandes por su pecado. Porque como hemos dicho, hay pecados que llevan consecuencias graves y no es fácil muchas veces llevar esas cargas.
y no es fácil muchas veces soportar en la conciencia sus propios errores. Y por eso Pablo dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. ¿Por qué él dice y cumplid así la ley de Cristo? Porque el contexto de esta iglesia de Galacia es que ellos volvieron a pensar que el cumplimiento de la ley de Moisés les daría salvación. Por eso Pablo escribe esta carta a ellos. Por eso les dice al principio: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó. En otra parte él dice: ¿quién los fascinó para que creyeran otro evangelio? Ellos habían sido engañados a pensar que el cumplimiento de la ley de Moisés les daría salvación. Pero Pablo les habla aquí de la ley de Cristo, de la ley del amor de Cristo. Y este amor que hace que llevemos las cargas los unos de los otros. Y en vez de colocar más carga encima del hermano que fue herido, que cayó y que pecó, nosotros debemos más bien ayudarlo a llevar aquel fardo, aquel peso que a veces se hace tan insoportable. A veces necesitamos de una palabra de alivio, de una palabra de ánimo, de aliento. Palabras que traigan seguridad acerca del perdón de Dios. Esas personas van a necesitar sentirse de nuevo aceptas por Dios, de ser recibidas en la iglesia, perdonadas por los hermanos. Por eso se necesitan palabras de apoyo y de amor para personas en esta situación. En cuarto lugar, la cuarta y última actitud de aquellos que van a corregir al hermano que cayó en pecado es de humildad. Es de humildad. Es muy fácil que cualquiera de nosotros caigamos cuando vayamos a corregir a un hermano en un sentido de superioridad, ¿verdad? Porque es el hermano el que está caído. Es el hermano el que está allá abajo. Yo vengo por encima. Yo vengo a extenderle la mano para que él se levante, para tomarlo y levantarlo, para enseñarle, para corregirlo. Pero es muy fácil que yo caiga en menosprecio y es muy fácil que yo caiga en creerme superior a él. Y me comparo con el hermano, porque el hermano ha caído. Y cuando nos comparamos con el hermano caído, decimos así en el fondo de nuestro corazón: fue fulano quien adulteró. Fue a fulano quien se le cogió metiendo la mano en el dinero. Fue fulano, fue tal persona que vive perdiendo la paciencia. Fulano es esa persona tan temperamental. Y allá en el fondo de nuestro corazón nosotros nos comparamos con aquellos hermanos que caen y nosotros pensamos que nosotros somos mejores, que somos superiores. Eso es tan natural, hermanos. La arrogancia espiritual es un pecado que persigue a los cristianos, que hacen que ellos se midan unos con los otros y así juzgarse superiores unos a otros, especialmente cuando se trata de alguien que cayó. Y Pablo aquí nos advierte que huyamos de esa actitud de arrogancia y superioridad espiritual. Versículo 3 dice: porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Algunas personas se juzgan que son alguna cosa. Ellas se piensan que son alguna cosa. Tal vez superiores espiritualmente, tal vez más santos, tal vez se creen que son o tienen más dones que los demás, tal vez más aceptos por Cristo porque andan mejor que otros, como aquel fariseo arrogante delante del publicano: yo ayuno tantas veces, yo doy diezmo, yo no como este, que es un pecador. El fariseo se creía a alguien. Si alguno piensa que es alguna cosa, Pablo dice que en verdad se está engañando. Se está engañando, porque en realidad no somos nada. Ninguno de nosotros somos nada. Ninguno aquí.
Es solo por la gracia, como dijo Pablo en el versículo anterior. Considérate a ti mismo, no sea que tú también seas tentado, porque tú puedes ser tentado ahora mismo y caer en la misma falta que tu hermano. No hay pecado hecho por algún hombre, dijo Agustín, en que no pueda caer también otro hombre, si Dios lo deja abandonado en sí mismo. Nos dice el versículo 4, así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otros. Someter a prueba su obra o su propia obra significa someter su propia vida a un examen. A un examen es verificar delante de la propia ley de Cristo si uno está andando conforme a la voluntad de Dios. Porque esa es y debe ser nuestra referencia, y no compararnos con otros, con la vida de otros, con las caídas de otros, sino a la luz de la ley de Cristo. Eso es someter cada uno a su propia obra, su propia manera de vivir, la vida que Cristo te llamó a vivir, y ahí no tendrás motivos de gloriarse con respecto a uno mismo. Perdón, ahí tendrás motivos para gloriarse con respecto a uno mismo y no conforme a la labor de otro, sino conforme a su vida delante de la ley de Cristo. No es comparándonos con otros que vamos a saber si estamos bien o no, sino que tenemos que probar nuestra labor a la luz de la ley de Cristo, a la luz del Evangelio, porque ningún hombre en este mundo es una medida de comparación para nosotros. Ningún hombre, sino la luz de la ley de Cristo, que es el amor de Cristo. Si estamos andando en el amor de Cristo, o a la luz del propio Cristo, que es nuestra medida de perfección y nuestro modelo en todas las cosas. Y Pablo termina diciendo en el versículo 5, porque cada uno llevará su propia carga. Aquí Pablo está hablando del día del juicio final, probablemente. El día del juicio final, Dios me va a responsabilizar a mí de aquello que Él me dio a mí. Y no voy a ser responsable de otros, de los demás. Ni los demás serán responsables de mí, sino que cada uno será responsable de llevar su propia carga en aquel día. Parece una contradicción, porque en el versículo 2 Pablo dice sobre llevar las cargas unos de los otros, pero aquí él dice, cada uno llevará su propia carga. En el versículo 2, él nos manda a llevar las cargas de los hermanos, pero aquí en esta vida. Aquí en esta vida, pero en el día del juicio, Dios no me va a juzgar en comparación a los otros, sino que Dios dará a cada uno conforme a sus propias obras. Hermanos, ¿qué aprendemos con todo esto? En modo de un breve resumen. Que si vamos a corregir a alguien, nosotros debemos hacerlo con una actitud de humildad. Con actitud de humildad. Y como hemos dicho, si no lo tenemos, si no estamos preparados, dejad lugar a otros que sí lo estén. Debemos tener una actitud de humildad a la hora de corregir. Y no comparándonos con aquella persona que ha caído, gloriándonos de que somos mejores que ella. Porque si nosotros nos queremos gloriarnos, tenemos que compararnos con Dios. Tenemos que compararnos con aquellos que Él enseña. La palabra de Dios es nuestra medida, es nuestro espejo. Y entonces tendremos motivos de dar gracias a Dios, porque hasta aquí Él nos ha ayudado. Esa es la gloria. Nuestra gratitud a Dios porque andamos conforme a lo que Él nos manda. En segundo lugar, que nosotros, que somos responsables por nuestros propios actos. Que tendremos que dar cuenta delante de Dios de aquello que hemos hecho aquí en esta vida.
Nosotros no tenemos que dar cuenta de lo que otros hicieron, de lo que otros hagan, sino cada uno dará cuenta de sí mismo. Por eso, no quiere decir que yo no pueda ayudar a otros en sus caídas en esta vida, no. Pero nunca compararme con Él, sino a la luz de la ley de Cristo. Cristo es nuestro ejemplo. Cristo es nuestro ejemplo. Romanos capítulo 15, versículo 3, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito en el Salmo 69, 9, los vituperios de los que te vituperaron cayeron sobre mí. Esto significa, según Isaías 53, 11, que fue Él quien llevó nuestros pecados y es Él quien cargó con todos y cada uno de ellos. Lejos de abandonarnos con y en nuestros pecados, lejos de acusarnos y condenarnos, Él actuó con nosotros exactamente como si Él mismo hubiera hecho lo que nosotros hicimos. Él pagó lo que nos robó. El mismo ejemplo lo cita Pablo en Filipenses capítulo 2, donde dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de hombre, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. He aquí, Cristo es semejante a los hombres, esto es, semejante a los pecadores y a los débiles, y no ostenta otra condición ni otra forma que la de un hombre y la de un siervo. Aun siendo en forma de Dios, no nos despreció. Y nosotros que somos pecadores, despreciamos a otros pecadores. Sino que Él tomó nuestra forma, llevando Él mismo nuestros pecados sobre su cuerpo. Hermanos, como iglesia, ¿cuál ha sido nuestra actitud cuando un hermano ha sido sorprendido en alguna falta? Como iglesia, ¿cuál ha sido nuestra actitud? ¿Somos una iglesia que recupera a sus heridos? ¿Somos una iglesia que se preocupa por el caminar de nuestros hermanos, trayendo corrección con mansedumbre, con blandura, en amor? ¿O lo que hacemos más bien es estar censurando, despreciando, condenando, chismeando? Esto es para todos nosotros, hermanos, porque ninguno está libre de todo esto. Ninguno. Somos de los que ayuda, anima, restaura, de los que se preocupan, de los que oran por los hermanos. ¿Cuál ha sido nuestra actitud para con los que entre nosotros han sido sorprendidos en alguna falta? Que Dios nos ayude, hermanos, a que no seamos una iglesia que deje a sus heridos tirados atrás en el camino. Que nuestro deseo sea que todos juntos lleguemos a la presencia de Cristo, sin faltar ni uno de nosotros, ayudándonos unos a otros, cargando con el herido, cargando unos con los otros, para que todos lleguemos al mismo tiempo y nadie se quede atrás. Que esa sea nuestra actitud, sobrellevando las cargas unos de los otros y así cumpliendo la ley de Cristo. Vamos a dar gracias al Señor por su palabra.